Tengan cuidado, es como una advertencia. Ojo que puede ser peligroso, dice. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Entonces, hay una cualidad de Dios, una característica de Dios, es que Dios habla. Dios habla. Yo recuerdo que la Biblia que leía mi abuelo se llamaba la Biblia Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy. Una versión espectacular, para mí una de las versiones más hermosas que hay por los dibujitos que tenía. Como niño recuerdo la Biblia de mi abuelo que se llama Dios habla hoy y uno abría la Biblia y tenía dibujos. Unos dibujos muy bonitos, son una forma de una ilustración muy linda, la de esa Biblia, la Biblia Dios habla hoy. Yo, de verdad, sí, daría lo que fuera por tener una de esas Biblias para tenerla en mi colección de Biblias. Y tengo colección de Biblias en mi casa, de diferentes versiones, formas, tamaños. Y me gustaría tener esa, pero no la he encontrado, que es una Biblia que se llama Dios habla hoy, que tiene dibujitos, que era la que usaba mi abuelo. Tremendo. Y yo recuerdo que ese texto al principio decía, Dios habla hoy. Y esa es una verdad, es la verdad que está hablando aquí. Dios habla hoy, hoy habla. No es que Dios a los antepasados, a los profetas les hablaba, o que Dios le habló a los apóstoles y que Dios habló. No, Dios habla hoy. Entonces, si Dios habla hoy, tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. La pregunta es, ¿cómo nos negamos a escuchar? Es decir, si yo quiero escuchar la voz de Dios, yo sé que esa es la primera respuesta que me van a dar todos. Pastor, es más, yo quiero escuchar la voz de Dios. Otros han dicho, yo no creo en Dios porque es que yo no lo he escuchado. Pero aquí no dice que Dios no esté hablando, sino que nosotros realmente nos estamos negando a escuchar a Dios. Entonces surge la pregunta, ¿cómo nos estamos negando a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo crees tú que nos estamos negando a escuchar la voz de Dios? Pues hay muchas cosas. Perdón. Lo primero que tengo que decir es que puede Dios estar hablando y nosotros no distinguir su voz. ¿Por qué razón no la distinguimos? Porque no la conocemos. Entonces, al no saber que esa es la voz de Dios, entonces la pasamos por alto. Tú no conoces la voz de alguien con quien no pasas tiempo. Yo, yo sé que si entro a un salón lleno de mujeres con los ojos vendados y escucho la voz de mi esposa, yo la diferencio de una, de las voces de todas las que hay. Así haya 100, 500 mujeres. Pero yo el tono de voz de mi esposa ya lo tengo aquí en mi mente, en mis oídos. ¿Por qué? Porque vivo con ella, hablo con ella todos los días. Así que puedo escuchar con claridad su voz. Si yo no pasara tiempo con ella, no identificaría su voz. Y esa es una de las razones por las cuales nos estamos negando a escuchar la voz de Dios, porque no la conocemos. Hay muchas voces que nos hablan. Principalmente está la voz del diablo, la voz del mundo, mi propia voz. Y todas esas convergen aquí en mi cabeza. La voz de Dios es otra voz que está hablando todo el tiempo. Pero yo no la conozco, tal vez. No la diferencio. ¿Cuál es el problema entonces cuando nos negamos a escuchar la voz de Dios? Es porque no lo conocemos. Una persona que no tiene una relación personal con Dios, con Jesús, con su Espíritu Santo, no va a diferenciar la voz de Dios. Dios le puede estar hablando de 1000 maneras y no escuchar. Entonces, clave es tener una relación cercana, continua, permanente, vivir con Dios. Decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Eso era qué? Comunión profunda, una relación profunda. Y escuchamos la voz de Dios en la medida en que le conozcamos. Porque el principio bíblico es que Dios habla. Dios habla. Fue lo que le pasó a Samuel. No sé si recuerdas la historia de Samuel. Samuel era un niño que estaba
Fue consagrado por la mamá. Ana lo consagró porque no podía tener hijos y dijo, Señor, si tú me das un hijo, te lo consagro. Entonces, cuando cumplió cierta edad, que ya podía comer solito, lo llevó al templo y lo consagró. Y el sacerdote se hizo cargo del niño. Pero es muy curioso, porque ni el sacerdote ni Samuel escuchaban la voz de Dios. Dice ese tiempo que era una época donde las personas no escuchaban la voz de Dios. Tan es así que Dios se dirigió a Samuel y le habló, y Samuel no entendió que era Dios y salió corriendo donde el sacerdote y le dijo, Señor, ¿me llamas? Él dijo, no, ve y te acuesta, yo no te he llamado. Y volvió y Samuel se acostó. Y al rato escuchó otra vez, Samuel, y él se levantó. Ande el sacerdote, Señor, ¿me estás llamando? Que no, hombre, yo no lo estoy llamando, estoy dormido, deje de dormir, vaya, acuéstese. Y volvió la tercera vez. Y entonces Samuel entendió, dijo, aquí como que Dios es el que está hablando. Entonces le dijo Samuel, la próxima vez que tú escuches esa voz, levántate y dile, habla que tu siervo escucha, porque es la voz de Dios el que está hablando. Samuel no conocía la voz de Dios. Pensaba que le estaba hablando a este, que le estaba hablando al otro, pero no entendía que era la voz de Dios el que le estaba hablando. Entonces hay personas que se niegan a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no la conocen. Eso le pasó a Samuel. No conocía y no podía escucharle. No podía escucharlo. Tremendo. Entonces Dios quiere que tú aprendas, que te entrenes en escuchar la voz de Dios. Y la forma de entrenar es pasar tiempo con Él. No hay otra forma de hacer familiar la voz de Dios a tus oídos. Ya sabemos que Dios habla. El problema no estás escuchando. Préstale atención. Determina tiempo para estar con Él y le escuchas. Pastor, ¿y eso cómo se hace? ¿Qué significa estar tiempo con Dios? Pues la Biblia dice que cierra tu puerta y entra al lugar secreto. Y mi Padre que está en secreto, que ve lo que haces en secreto. Entonces hay un lugar donde está el Señor. Se llama el lugar secreto, donde tú vas a pasar tiempo con Él. Y no necesariamente es la iglesia. No necesariamente es una habitación que tú construyas en tu casa, es apartarse de las distracciones para pasar tiempo con Él y así puedas escuchar la voz de Dios. Y empiezas a aprender y a ejercitar tu oído espiritual. Llevas la Biblia, llevas canciones de adoración en tu celular, puede ser, y empiezas a pasar tiempo ahí y vas a empezar cómo Dios te habla. Y otra cosa importante, la voz de Dios es diferente a la voz de este mundo. La voz de este mundo hace mucho ruido, grita. En cambio, la voz de Dios es un susurro apacible. Necesitas hacer silencio para escucharle. No solamente es ir a encerrarte en una pieza con la Biblia, leer la Biblia y orar y cantar. También es tener tiempos de silencio para dejar que Dios hable. Entonces la voz de Dios puede ser audible a tu espíritu por medio de un susurro apacible que vas a tener que aprender o entrenarte para escucharlo. Es un silbido apacible, es diferente al ruido de este mundo, es diferente. Tienes que entonces sacar tiempo para el Señor, tiempo de calidad. Ahora, no puede ser un tiempo de afán. Porque a veces ese lugar secreto se convierte en un Padre Celestial, en esta mañana quiero pedirte esto, Señor, y también esto y esto es esto, Señor, y ya me tengo que ir al trabajo, Padre, entonces qué pena, Señor, después te saco más tiempo porque tengo una vida muy ajetreada y no me da tiempo para escucharte, pero ya puse todas mis peticiones en tus manos, Señor, espero que en la noche ya estén resueltas todas ellas, Señor, porque si no me voy a enojar contigo, Dios, porque yo te estoy orando, entonces en el nombre de Jesús, amén. Y el Señor, no te esperaste a que yo te hablara. Yo conozco muy bien tu voz, dice el Señor, pero tú no oyes la mía, porque no sacas tiempo para escucharme. Y no significa que no pidamos, sino que tienes que hacer espacio también para oír a través del silencio, el susurro apacible del Señor, y también oír a través de la lectura bíblica, porque es que la palabra de Dios. Mira, cuando tú has venido a Espada y Café, espero que lleves buen tiempo acá. Si eres nuevo, es chévere, estás empezando y rico. Pero estar aquí en Espada y Café es una forma de escuchar a Dios porque estamos leyendo que la Biblia. Y Dios habla por la Biblia porque Dios es un Dios que habla.
Entonces, pasar tiempo con la palabra de Dios te habla. Hacer silencio en la presencia. Dice, calle delante de Él toda la tierra. Dice otro texto, estad quietos y ved que yo soy Dios. Estad quietos a veces significa callar, guardar silencio, sentarse a escuchar el silbo apacible del Señor. En tu vida tan ajetreada, no escuchas la voz de Dios porque vas de afán. Y tu oración es desayunando. Padre Celestial, se me hizo tarde, Dios mío, y no alcancé a orar. Señor, cuídame, Señor, que cuando salga no me atropelle un carro, Señor, ni me mate un rayo. Uy, Dios mío, protégeme de todos los males y peligros, Señor. Y yo te pido que me cuides a mis hijos y ta, 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 ta. Muy bien. Excelente, excelente. Esa oración también tiene valor y Dios escucha. Pero ¿y cuándo has hecho una pausa para escuchar a Dios? ¿Cuándo has sacado el tiempo suficiente para que tú digas todo lo que tienes que decir y que Dios diga todo lo que tiene que decir? Es que nos hemos acostumbrado tanto al ruido, el ruido de la música, de las noticias, del celular, el ruido de las necesidades, de las urgencias, de los problemas, que quedarnos callados y quietos para nosotros es imposible. Quedarnos quietos en la presencia de Dios para muchos es imposible. Entonces cuesta aprender a escuchar a Dios. Dios es un Dios que habla. El problema no es la voz de Dios, el problema es el radio sintonizador que somos nosotros, que no nos sintonizamos con Él. Entonces es peligroso no escuchar la voz de Dios, porque por no escuchar la voz de Dios inicias relaciones equivocadas. Por no escuchar la voz de Dios tomas decisiones que te van a costar mucho. Por no escuchar la voz de Dios es que el pecado vuelve a retomar ventaja en tu vida. Por no escuchar la voz de Dios es que vives desorientado, lleno de ansiedad, de afán, de angustia. Necesitas aprender a escuchar la voz de Dios, porque es peligroso no aprender a escucharla. Y necesitas dedicarle tiempo al Señor para escucharlo y aprender el tono de voz de Dios. ¿Cuál es el tono de Dios? Y así vas a empezar a discernir cuando es Dios el que está hablando, cuando es el enemigo que está hablando, cuando es tu propia carne que está hablando, cuando es el mundo que te está hablando. Y empiezas a diferenciarlo y a vivir diferente. La vida en el secreto es muy importante. Ahí es donde aprendes a escuchar la voz de Dios.